Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Hoy les vengo a traer un nuevo video pues que todo el mundo requiere y me ha pedido, entonces por solicitud de la misma lo voy a hacer acá. Y es cómo hacer una nota de enfermería. Es algo eh, que debemos estar pendientes, analizar todo lo que tiene el paciente, revisar el paciente. Hay dos tipos de notas de enfermería. Está la que es de ingreso domiciliario a la calle o es la que es remitido, o sea que ha estado hospitalizado y va a ser remitido a otro hospital. Entonces lo que vamos a hacer es hacer una nota de enfermería y voy a empezar por una. Por ejemplo, en este momento voy a empezar por la nota de enfermería, la que es cuando es un paciente, digamos, que proviene de la calle. Entonces, eh, vamos a hacerla, por ejemplo, en este caso, vamos a empezar ya para que ustedes miren cómo es el paso a paso, ¿listo? Y este es así, por ejemplo. Bueno, vamos a inventarnos uno ahí por ahí. Entonces, digamos, lo primero que tenemos que colocar ante todo es, o sea, en la nota de enfermería, claro que eso se hace en computador, ¿no? Pero uno las tiene primero que acomodar para poderlas pasar. Entonces, hacerlas en borrador o acomodarlas bien, revisar que todo lo que tiene el paciente está anotado para poder hacerla. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es empezar con la fecha. Suponiendo que la fecha que se va a colocar ahí fuera la de hoy, entonces vamos a colocar, por ejemplo, la fecha de hoy. Digamos que es 21 del 09 del 23. Entonces, ya tenemos la fecha. Lo más importante ahora, que sigue la hora. Muy importante que para esto, siempre lo que es en salud, y más que todo en salud y en fuerza pública, se utiliza la hora militar. Entonces, en fuerzas militares y en entidades de salud. Entonces, ¿por qué? Porque es un conteo muy fácil de llevar. Entonces, siempre se va a colocar en hora militar si pasa después de la 1 de la tarde hacia arriba. Entonces, usted empieza 13, 14, 15, 16. Pero como en este caso, vamos a arrancar, digamos que en la mañana, entonces colocamos las 8. Entonces, escribimos un ejemplo, que el paciente llegó a las 8. A las 8. Entonces ya tenemos la fecha y la hora y ahí sí procedemos a hacer nuestra nota enfermería. Por ejemplo, vamos a describir, por ejemplo, un ejemplo, si el paciente llega con un acompañante, uno escribe el nombre del acompañante quien lo trajo. Si el paciente llega solo, pues escribe uno deambulando por sus propios medios. Entonces escribe, por ejemplo, vamos a empezar, empieza. Ingresa paciente deambulando por sus propios medios, orientada consciente en las tres esferas o a febril, como lo quieran colocar. Yo aquí le coloco las tres esferas porque es como más entendible. Entonces, ahí ya después que tenemos esto, ya vamos a proceder por lo que ella tiene o por lo que ella tiene. Entonces, dice, si en caso que la paciente sea, digamos, remitida del hospital para hacia algún lado, usted escribe remitida. Si el paciente viene de la calle y, digamos, llegó solo, en este caso, bueno, aquí no le voy a colocar el nombre, porque digamos que llegó solo, pero en caso que llegara, por ejemplo, con fulanita de tal, llegara con la hermana, con el papá, entonces lo primero que tenemos que hacer es colocar el nombre del acompañante, porque eso tiene que ir registrado eh, ahí en la nota de enfermería, como el paciente llega. Ojo que todo se copia tal y como viene en la nota, como viene el paciente. No nos puede pasar ningún detalle porque de eso depende la vida de nosotros,
para que el paciente no vaya a tener una complicación, y la nota de enfermería es la que siempre nos va a salvar. Ojo con esto, es la que siempre nos va a salvar de no ir a la cárcel o de, digamos, de no tener una demanda, un problema con la familia. Entonces, la nota de enfermería siempre debe ir correctamente a cómo suceden las cosas. Entonces, bueno, aquí ya vamos a proceder. Entonces, digamos que en este caso, como el paciente llegó solo, entonces no colocamos el nombre del acompañante porque llegó solo. Entonces, ahí lo que vamos a hacer es, por ejemplo, continuar con la siguiente parte, que es, por ejemplo, si el paciente viene con qué síntomas viene el paciente, si viene grave, si viene herido, dependiendo la herida que tenga, es la que vamos a colocar ahí para continuar con nuestra nota de enfermería. Es muy importante, no se nos puede olvidar la hora y la fecha. Eso es algo que no se puede olvidar porque si usted no coloca la fecha y la hora, prácticamente la nota de enfermería no le va a valer, porque esto es lo más importante de todo. O sea, la hora del ingreso del paciente. Entonces, la fecha y la hora, y rectificar que estén correctamente. Entonces, digamos que ahí el paciente llegó a esto solo, entonces ya tenemos todos nosotros ahí resuelto. Ahora vamos a seguir con lo siguiente. Entonces, vamos a continuar con lo que el paciente presenta. Entonces, si el paciente presenta, digamos, eh, presenta dolor de cabeza, digámoslo así, dolor de cabeza fuerte y no sea el analgésico, o sea, no le hace efecto las pastillas, no le hace efecto nada, o sea, está muy mal. Entonces él quiere como alguien que la atiende, un médico, un especialista, para ver qué tiene el paciente. Entonces, digamos, aquí ya tenemos lo que el paciente, a lo que el paciente, como la consecuencia que el paciente tiene, que es una de las más importantes que debemos apuntar ahí. Entonces, ahí ya sigue, otra cosa importante es la tensión arterial, cómo la tiene, la respiración, la tensión arterial media, la frecuencia cardíaca, todo eso tenemos que anotarlo. Entonces, digamos, vamos a colocar, por ejemplo, acá, no se dé analgésico, analgésico, ahí me perdonan la letra, pero es como la letra es lo de menos, lo más importante es tener todo especificado y claro, bien anotado. Tenemos y no cede al analgésico. Por ejemplo, aquí seguimos. Ahora sí vamos a empezar con su frecuencia, con su tensión arterial. Vamos a mejorar. Tensión arterial 120, 80, 120, 80 milímetros de mercurio. Después seguimos, por ejemplo, con la tensión arterial media. Entonces, digamos, tenemos tensión arterial media, digamos, de 94, por ejemplo, 94 mmHg, que significa milímetros de mercurio. Tenemos también, por ejemplo, la frecuencia cardíaca, debemos anotarla, frecuencia cardíaca. Entonces, digamos que el paciente tenga la frecuencia cardíaca alta o elevada, ahí le escribimos la cantidad que tenga, lo que nos bote ya lo colocamos, o la frecuencia respiratoria, eso es muy importante colocarlo. Digamos, la temperatura la tiene, por ejemplo, como tiene dolor de cabeza, o sea, está demasiado caliente, pongámoslo, entonces está pasado, tiene, digamos, 38 porque está caliente, tiene fiebre, ese paciente 38.5 grados, o sea, está rebotado de fiebre ese pobre hombre. Entonces, lo más importante es eso. Entonces, digamos, lo valora el médico, digamos, el doctor eh, Martínez, Martínez, y ordena, por ejemplo,
colocar el lactato de Ringer, por ahí 2500, 2500, mm, digamos por 24 horas, por 24 horas. Entonces, digamos, este es un ejercicio que debemos resolver nosotros, o sea, para poderlo pasar a la nota de enfermería. Es muy importante pasar esto a la nota de enfermería. Entonces, digamos, el médico le manda, por ejemplo, a hacerle un TAC, o algo para la cabeza, le manda, entonces lo colocamos ahí, lo que el médico va a ordenar, todo va ahí. Entonces, digamos, como es dolor de cabeza, entonces le manda, por ejemplo, algo para el dolor, una ampolla, digamos, un ejemplo, buscapina, 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 o puede ser, o un doles vía oral, un doles vía oral, vía oral, un doles. Entonces el médico le ordena eso, un ejemplo. Entonces, acuérdense que todo esto va en la nota perdón, en la tarjeta de medicamentos para usted poderlo hacer. Entonces, como ve que eso no le hace efecto, entonces el médico ordena, por ejemplo, colocarle, canalizarlo, un ejemplo, canalizarlo. Entonces, ordena, ordena canalizar con canalizar con Yelco, un ejemplo, con Yelco, pongámosle un 22, con Yelco 22, Yelco 22, para que quede hospitalizado, porque ve que no sea el paciente, entonces, eso es lo más importante. Entonces ya usted escribe, digamos, llegan, llegan reportes, y se ordena que el paciente se quede, un ejemplo, y se ordena hospitalización, hospitalización. Y ya, eso es todo la nota de enfermería, mire. Eso es todo. Así como estaba una nota de enfermería. Usted lo que no se le puede dejar pasar es colocar la frecuencia, todo lo que el paciente tiene. Entonces, digamos, por ejemplo, digamos, el paciente venía con una cortada, una herida de bala, todo va como pasa, como acontece en el momento, todo tiene que ir anotado porque esto es lo que nos salva a nosotros de una demanda, de ir presos. Entonces, todo toca colocarlo al pie de la letra. Entonces, este es el paso para una nota de enfermería. Espero que les guste este video y si les gusta denle un like y suscríbanse. Más adelante les voy a mandar este video, perdón, esta nota desarrollada en el balance, en la tarjeta de medicamentos y después continuamos con el balance de líquidos, ¿listo? Entonces si les gustó mi video suscríbanse y den like. Nos vemos en una nueva próxima oportunidad.